sabiendo que nos has llamado a un don, a un ministerio extraordinario, con gran responsabilidad, y que no lo podremos hacer de ninguna manera por nuestros propios medios, sino llenos de tu Santo Espíritu. Esta mañana te estamos suplicando, Señor, que envíes un espíritu de entendimiento, de revelación, para que podamos entender tu palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Pueden descender, mis hermanos. Hoy no me pusieron la pantalla porque hacía ratos que no podía levantar el brazo, pero ahora ya puedo, pero no me la pusieron. Entonces voy a tener que dibujar acá si en caso... No, ya no. Se tarda mucho. La situación es que yo quiero conversar, he estado conversando con los hermanos acerca de una línea de tiempo. Una línea de tiempo que nos ha tocado vivir. Y creo que nosotros los ministros debemos de saber exactamente qué nos ha tocado vivir y quiénes somos. La identidad, hermano, es importantísima. Esa fue la pregunta que le hicieron a la mujer que se iba a casar, a Ruth. Le dijeron, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y ella tenía muy claro quién era. Claro que ahí la historia, pues es obvio, ¿verdad? Ella sabe quién es. Pero es un prototipo, una figura que se traslada hasta nuestros tiempos. Entonces ella contesta, yo soy Ruth. Sabía quién era ella. En la actualidad, muchos hermanos no saben quiénes son. No saben quiénes son y no tienen identidad ministerial. Entonces, esto nos puede llegar en algún momento a usurpar funciones. Eso nos puede llevar a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Pues, le voy a poner un ejemplo así rapidito. Si supóngase que yo envío a alguien como un delegado apostólico a hacer una función específica a algún sitio específico. Entonces él va, hace la función para la cual se le envió, que es una delegación apostólica en el sitio específico para el asunto específico, y regresa. Cuando él regresa, él ya no es delegado apostólico. Él ya, en ese momento ya no es delegado apostólico, pero no porque se le dio este papel en algún momento, continúa siendo delegado apostólico, ¿verdad? Como algunas personas que fueron, trabajadoras del Estado aquí en Guatemala, y cuando renunciaron no devolvieron su pasaporte oficial, ¿verdad? Pues sí, porque ya no son, no tienen por qué cargar un pasaporte oficial porque ya no son, creo yo, pues, ¿verdad? Ya tienen que usar un ordinario. Entonces muchos hermanos tienen ese conflicto. Bueno, algunos lo hacen por trampa y otros lo hacen Pero entonces, el asunto es que el Señor viene pronto. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí creo que el Señor viene pronto. Entonces, cuando veo esto, me doy cuenta que existe una similitud entre lo que pasó al principio de la iglesia y lo que va a pasar al final. Entonces, en el principio de la iglesia hubo abundancia de ministros. Quizá los ministros que más abundaron en el principio de la iglesia fueron los apóstoles. Hemos contabilizado en la Biblia por lo menos 22 apóstoles en la Biblia. Aparte de los 12 de Mateo capítulo 10, después viene Matías, que vendría a ser el número 13, que es el que se queda en lugar de Judas. Y Judas no es que fuera falso apóstol, era un verdadero apóstol que se perdió y abandonó el ministerio. Lo dice Pedro cuando dice que había que sustituirlo, ahí ya serían 13. 14 con el único apóstol que sería Jesús, según Hebreos capítulo 3, verso 1, ¿verdad? El apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, ya serían 14. 15 y 16, Pablo y Bernabé en Hechos 14, ¿verdad? Y Primera Timoteo 1, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, que lo hemos conversado, Pablo, Silvano y Timoteo escribieron la epístola, y en el 2.6 dice, nosotros como apóstoles, ahí ya tenemos 18, porque a Pablo no lo podemos contar 2 veces. La cosa es que hay más de 20, entonces un montón.
Entonces, el pensamiento es, si cuando empezó la iglesia había multitud de apóstoles, cuando la iglesia termine, tiene que haber multitud de apóstoles. Si partimos del principio, pues, o de la premisa que el final se parece al principio, ¿verdad? Es más, deberían de haber más. Porque cuando nosotros vemos, aprendiendo por espejo de las cosas malas, porque se puede aprender por espejo. La Biblia lo dice también, no me quiero detener en ello, pero lo hemos enseñado ya. Vemos que en Génesis hay una serpiente que está persiguiendo a una mujer. Y cuando llega a Apocalipsis, la serpiente ya no es serpiente, es un dragón. Pero la Biblia dice que es la serpiente antigua, que también es llamada el diablo y Satanás, pero ahora se convirtió en dragón. Entonces creció. Entonces si aprendemos por espejo eso, diríamos que allá habían 22 apóstoles registrados en la Biblia. Y en el final deberían de haber bastantes apóstoles, bastantes apóstoles. Sin embargo, desde luego, en el asunto de la identidad, algunos se meten, no los llama el Señor, sino que se meten. Y de veras, hermano, meterse es complicado. Mire, lo más, ay Dios mío, lo mejor que le podría pasar si uno se mete y no estaba siendo llamado, lo mejor que le podría pasar es que le den una buena arrastrada. Pero lo peor serían otras cosas. ¿Por qué le digo esto? Digamos que uno de los grandes boxeadores era Oscar de la Hoya, ¿verdad? Incluso su rostro no estaba tan golpeado como el resto de los boxeadores que tienen orejas de colibrí. Sí, así le llaman, ¿verdad? Orejas de colibrí cuando los golpean acá y les hacen no sé cómo aquí en la oreja y un montón de cosas. Él no, él estaba bien conservadito. Pero si el cuate se hubiera metido a los pesos pesados, lo matan. Un Mike Tyson lo agarra y lo mata. Entonces hay muchos hermanos que estaban haciendo su ministerio bien bonito, pero les gustó un título que se llamaba apóstol. Entonces les aparece un Mike Tyson diabólico y se los pepena. Pero eso es lo mejor que le podría pasar. Porque si no le pasa eso y él se metió a donde no lo llamaron, eso en el final del tiempo sí le van a pedir cuentas. Ahora, uno de los ministerios más atacados y más cuestionados en esta situación, y de eso es lo que quiero platicar con usted, es el apostolado. Lo profético también, pero no mucho. Porque el profeta profetiza, aunque la mayoría no sabe lo que hace un profeta, pero creen que un profeta profetiza solamente, pero no es así. Dentro de las cosas que hace es que profetiza, pero hace otro montón de cosas. Pero con ese es más fácil, porque si ese se echa una profecía, solo es de esperar si se cumplió. Y si no se cumplió, uno dice falso profeta, dice uno, ¿verdad? En el mejor de los casos, también. Pero el apostolado, ese no. No es así, porque se necesitan herramientas para saber quién es un apóstol y quién no. Yo no quiero hablar del ministerio apostólico. Yo le quiero hablar del ministerio pastoral. Porque lo que pasa es que en Efesios capítulo 4 aparecen juntos los 5 ministerios. Y la gente se pone estricta únicamente con el apostolado y lo profético. Sí, que ahora ya se sienten apóstoles, sí, que ya se sienten profetas. Pero en ningún momento dice, sí, que ya se sienten pastores. Y cuando yo veo esto, hermano, me doy cuenta y yo quería traerle un programa con el que el Señor me ha regalado para yo estudiar la palabra, pero lo dejé en mi oficina. Pero yo quería mostrarle a ustedes que el ministerio pastoral, aunque existe, sí existe. ¿Y por qué digo yo que existe? Aparece en Efesios capítulo 4. Es el menos, ¿cómo decirle? Bueno, sí es el menos cuestionado. Pero como es el menos cuestionado,
es el que es más vulnerable que tenga falsos. Porque el nivel de aceptación de un pastor, ¿cuál es? Digamos, cualquiera, digamos, si el que está a la par suya le dice, yo soy pastor, usted no tiene ningún problema con él. Sí, hermano, yo también, le dice. Pero si el que está a la par, aquí, que aceptamos diferentes ministerios apostólicos, si el que está a la par le dice a usted, yo soy apóstol, usted ya le pone ojo. Dice, es más, hasta me trae la queja. Y me dice, fíjese que ese hermano anda diciendo que es apóstol. Pero si él dice que es pastor, no me trae la queja. Entonces, esto era lo que yo quería platicar con ustedes, porque digamos, cuando hablamos de los otros 4 ministerios, por ejemplo, están bien identificados con nombres. El más identificado es el ministerio apostólico, que ya le dije que hay como 22 apóstoles, más o menos. Pero luego vienen los profetas. Entonces, en los profetas, por lo menos hay unos 3 profetas mencionados después de la ascensión de Cristo, que vendría a ser Agabo, ¿cómo es que se llamaban aquellos que tenían abundancia de palabra? Creo que aquí Judas y Silas, como también eran profetas, consolaron al pueblo con abundancia de palabra. Pero dice claramente, vamos a ver si eso debe estar en Hechos capítulo 21 quizá. Voy a ver si lo tengo acá. ¿Ah? Léetelo, por favor, que yo no lo, ok, lo voy a ver acá. Hechos 15, ¿qué? 15:32. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Entonces, ya ahí hay nombres de gente después de la ascensión del Señor Jesucristo, porque aquí había ascendido el Señor y había muerto, resucitado y se había ido. Y entonces estos son profetas del nuevo cuño, de la nueva economía, del Nuevo Testamento. No son igual que los otros profetas del Antiguo Testamento, porque de esos profetas el último fue Juan. El último de los profetas del Antiguo Testamento fue Juan. Y después empezaron a salir profetas a partir de que el Señor fue levantado. Entonces aquí hay 2, dice Judas y Silas. Judas y Silas. Judas y Silas. Pero después creo que está en Hechos 21. Dice un profeta llamado Agabo. Entonces ya hay 3 con nombre. Vaya, eso sería apóstoles, ya tenemos nombres. Profetas, ya tenemos 3 nombres. Maestros. Hechos capítulo 13. No dice exactamente quiénes son, pero dice, había en Antioquía maestros y profetas. Y menciona 5. Y aquí hay otro texto de profetas. Si quieren lo leemos quiénes eran los 5. Había uno que le decían el negro, ¿ah? Sí, hombre, eso sí que siempre han habido gente que pone apodos, hermano, desde el principio de la iglesia. Es un espíritu que, bueno, siga, leamos. En la iglesia, Bernabé. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Ajá. Bernabé, Simón llamado... Fíjate que Bernabé era apóstol, pero aquí le ponen entre los profetas y maestros. Seguí. Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. O sea que estos cinco que aparecen ahí, cualquiera de ellos era profeta, cualquiera de ellos era maestro, pero hay nombre. A eso es a lo que me refiero. Hay nombre, no podemos decir exactamente, tendríamos que hacer un estudio acucioso para ver, este sí, este es el más sospechoso de ser maestro, etcétera. Saulo, sí, él dice que él es maestro también, que él es maestro, predicador y apóstol. Tenía 3 ministerios. Así dice él. Ok, ahí va a ver por dónde voy. Entonces, cuando vemos el ministerio evangelístico, también hay un nombre identificado. Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas que profetizaban. Pero le dice, Felipe, el evangelista, ¿dónde estará eso, hermanos? ¿Cuál? Hechos
21:8. Amén. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Cesarea decía la guía allá, ¿verdad? En Israel y todo, Cesarea decía. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Pero casa Felipe, el evangelista. Ahora, tenemos nombre para evangelista, Felipe. Tenemos nombre para profeta, Agabo, Silas y Judas. Tenemos nombre para apóstoles, los 22 que le dije. Tenemos nombre para maestros, los que están en Hechos capítulo 13. Pero no hay un solo nombre cuando se habla de pastor. Ni uno. Ni uno. O sea que si algún ministerio debería ser cuestionado, si van a ser tan rígidos, debería ser el pastorado. Pero no, yo no lo voy a... Por favor, yo solo estoy diciendo que es uno de los ministerios menos comprendidos. Todo el mundo, toda la mara quiere ser pastor y sabe que son pastores según ellos. Y ellos atribuyen que son pastores porque se pusieron a predicar una vez y empezó a la gente tenía una necesidad terrible, hermano. Y entonces se empezaron a juntar y a juntar y a juntar y a juntar y a juntar. Y de repente llegó a tener 100 ovejas y entonces ya es pastor. ¿Quién lo reconoció? Entonces deben de haber señales para un pastor. Eso fue una de las cosas que dijimos la vez pasada. Ahora, claro, yo entiendo que sí van a haber bastantes pastores, así como van a haber bastantes apóstoles. ¿Por qué? Porque hay 2 pasajes en el libro de Jeremías. En donde dice, yo eso lo tengo por acá, dice uno de esos pasajes que en el tiempo final el Señor, ¿perdón? Gracias, hermano. Ese que dice Giovanni, Jeremías 3:15. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Entonces aquí hay algunas referencias que son básicas, que vendrían a ser más o menos una especie de señal de un pastor. Entonces un pastor debe de tener conocimiento del tiempo final. Bueno, para empezar tiene que ser conforme al corazón de Dios. Tiene que ser conforme al corazón de Dios. Tiene que ser una especie de David, que es conforme al corazón de Dios. Pero la otra cosa que tenemos, hay que ver por dónde voy, hermano, porque queremos identificarnos a nosotros mismos, si verdaderamente, probarnos a nosotros mismos, si somos o no somos. Déjeme contarle algo antes de que siga acá. Hace muchos años yo entré a la oficina de mi apóstol y a saber quién me lo había enojado, hermano. Yo me saqué la rifa. Yo era nuevo prácticamente, tenía quizá 1 año de estármele pegando, él me había abierto las puertas y yo iba y venía con él, pero yo no era de los fundadores que dice la gente de Lima, sino que yo en ese momento no había ni siquiera nacido, ¿verdad? Entonces, él estaba enojado. Y entonces me dijo, cuando solo me vio entrar, me dijo, voy a cambiar, ya no voy, ya todos los nuevos los voy a quitar, mejor voy a llamar a los con los que empecé. Pero con los que empezó lo habían traicionado, pero él estaba bravo. Algún nuevo le había hecho algún nuevo era nuevo y abusivo, ¿sí? Entonces, y siguió alegando. Y yo dije, híjole, vine a mal momento, cómo no dejé que se metiera otro antes que yo, ¿verdad? Pero me dijo algo después. Se me quedó viéndome. Vos ya no sos pastor, me dijo. Yo soy el pastor de Benecer, me dijo. Amén, hermano, le dije yo, pero se lo dije con alegría, porque dije, pues entonces estoy como deteniendo la peña allá, pero el jefe es él, va a ser pastor de allá de Lima y de Benecer. Y entonces me dijo el nombre del que pastoreaba otra iglesia que se llama Maranata.
Él ya no es el pastor de Maranata. Yo soy el pastor de Maranata. Ustedes solo son obreros míos. Estaba bravo, hermano. Pero le quiero abrir mi corazón. Yo lo que quería es servirle al Señor. Si me decían pastor, amén. Si me decían siervo, amén. Si me decían ujier, amén. Si me decían lo que me dijeran, solo con que me dejaran hacer la obra de Dios, no me interesaba mucho el título, lo que me interesaba era servirle a Dios. Y yo con todo mi corazón y con todo respeto le contesté a mi apóstol, le dije, gloria a Dios, le dije. Gloria a Dios, le dije, porque cuando los hermanos sepan esto, los más felices van a ser los hermanos de Benecer, le dije. Porque ellos a usted lo aman. Y entonces, al saber que usted va a ser el pastor de ellos, lo van a tener por lo menos unas 3 o 4 veces al mes. ¿Verdad? Porque si lo tenían una vez al año, ¿verdad? Porque tenía mucho que hacer él, pero ya 4 veces al mes sería extraordinario. ¿verdad? Entonces ya se me quedó viendo. Bueno, ahí hablamos después, me dijo. Pero a lo que yo voy es que ¿qué pasaría si yo ahora te digo, vos ya no sos pastor? Ni sos profeta, ni sos apóstol, ni sos evangelista, déjate de mates. Algunos se irían. Algunos dirían, no, yo sí sé lo que soy, que por aquí, que por allá. Y otros me dirían, amén, pero como dijo Galileo Galilei, pur si move. Entonces, sin embargo, se mueve. Está bueno, pues, para que no hayan clavos, pero de todos modos yo soy pastor. pero entonces ahora lo que tenemos es bien complicado. Porque deberíamos de poner las señales de un pastor. Y lo que yo estuve tratando de decir el jueves pasado, creo que el jueves pasado fue, o el antepasado, ya ni me acuerdo, antepasado, fue que uno de los ministerios con los que se iba a sellar la frente del pueblo de Dios, que por cierto eso lo tenemos que platicar también, era con la unción, el ministerio magistral. Pero de la misma manera que tú no te puedes hacer pastor, tampoco te puedes hacer maestro. Porque la Biblia lo dice. No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que acarrearéis mayor condenación. Pero no se trata de que te vuelvas maestro. Se trata de que seas, no que te vuelvas. No sé si me debí entender con eso que dije. Uno es lo que es. Ser o no ser. Digo, Shakespeare. To be or not to be. Ser o no ser. Entonces, si yo soy pastor, seguramente también soy maestro. No de los hombres, ni por hombre. Pero si yo soy pastor, mire, déjeme contarle otra cosa. Estos también son exagerados, pero estos tienen un concepto un poco más claro que la mayoría. Hay una organización religiosa aquí en Guatemala. Son mis amigos, pero no voy a decir nombres porque después uno se mete en líos, ¿verdad? Pero ellos no reconocen, ellos saben que existe el ministerio pastoral, pero ellos no reconocen pastor. Ellos reconocen apóstol, tienen un profeta, tienen un maestro, pero no, en toda esa organización no hay ninguno que lo reconozcan como pastor. Claro que eso no es el pie de imprenta para lo que estoy diciendo, pero como que ellos entendieron un poquito más. Ellos lo que tienen, fíjese qué tremendo, ellos lo que tienen son anciano gobernante. Y es que las señales de un pastor, de un ministerio pastoral, no de uno que tiene tarjeta de pastor, las señales es que son según el corazón de Dios.
Número 1. Número 2, que van a apacentar con conocimiento y con inteligencia. Entonces aquí ya van 3 señales. 4, con la que dije que tiene que ser maestro. Entonces a esas alturas del partido te quiero preguntar si eres pastor. No me contestes. Te voy a ayudar a ubicarte hoy, pero no te voy a quitar el título. Porque ¿qué soy yo? Cada quien tiene que definir lo que es. Amén. Miremos el otro versículo. Pondré sobre ellas, esas ovejitas, tiempo final, pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna, declara el Señor. Gente bien responsable, que está ahí no para servirse del rebaño, sino que para servirle a Dios. Y como decía el consejo que le dieron a Roboam, sírvele hoy a este pueblo y él te servirá por siempre. Pero nosotros, si nosotros decidimos como ministros de Dios servirle al Señor, pero servirle a las ovejas, al final de cuentas las ovejas es algo natural, nos van a servir a nosotros. Sírvele hoy a este pueblo y ellos te servirán por siempre. Ok, entonces, ahora viene un problema bien serio. El problema serio sería, ¿eres maestro? ¿O maestrísimo? Porque esa es una señal. ¿Eres maestro? ¿O tienes unción de enseñanza? Que no es lo mismo. Es como, ¿eres profeta? ¿O profetizas? Que no es lo mismo. Entonces, una de las señales quiero decirle esto, una de las señales de un maestro es que un maestro describe la palabra profética. Hay una confusión en el pueblo de Dios. Yo no sé quién metió esa confusión, hermano. Que hablan de palabra profética como que fuera uno de los dones del Espíritu Santo. Recibí una palabra profética. No recibí una palabra profética. Enséñeme dónde está ese versículo que la palabra profética es un don del Espíritu. ¿No aparece? No aparece. Dice que hay palabra de ciencia. Dice que hay palabra de sabiduría. Y dice que hay profecía. Dice que hay lenguas y dice que hay interpretaciones de lenguas. Pero en ningún lado dice que sea un don, que sea palabra profética. Sí, eso es una aberración. Pero un silencio tremendo, ¿a usted? Entonces, ¿qué es un maestro? ¿Cómo un maestro tiene que tener algunas señales? Y la Biblia nos deja ver que un maestro tiene la capacidad de parte de Dios como ministro primario de describir la palabra profética más segura. Y no me está diciendo que no hay palabra profética. No, yo no le dije eso. Yo le dije que no es un don del Espíritu. Eso le dije. Pero palabra profética es una de las manifestaciones proféticas de Dios. Dios el Padre entrega la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dios deja la palabra profética. El Espíritu Santo deja los dones de profecía y de revelación. Y Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesucristo da los profetas. Porque Él mismo constituyó, ¿quién? El que subió a lo alto. ¿Quién es el que subió a lo alto? Jesús. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, es otro cuño de la modalidad profética. Entonces, un maestro lo que debería de hacer es agarrar Jeremías, Isaías, Habacuc, Ageo, Nahum, Ezequiel, los libros proféticos y la ley.
y describirlos y desentrañar los misterios de ahí. ¿Y cree que él cree que porque es maestro porque sabe unas palabras de hebreo y griego? No. Cree que es maestro porque fue a un seminario y sacó cursos de homilética, hermenéutica, exégesis, escatología 1, 2 y 3. Y no. Así no es la cosa. Entonces aquí yo tendría que hacerle la pregunta a usted. Recuérdese, no le estoy diciendo, ¡ninguno es pastor! A mí me lo dijeron. Y yo lo que quería era servirle al Señor, ya le dije, ¿va? Pero entonces, le digo, ¿ustedes entrañan los misterios que están escondidos en esos libros proféticos? ¿O ni siquiera los lee? Y ya escudriñó y desentrañó lo de Jonás, o Malaquías, o Zacarías. No, hermano, el Nuevo Testamento es el que a mí me apasiona. Yo no estoy diciendo que no sea maestro, porque le apasiona el Nuevo Testamento. Lo que estoy diciendo es que una de las señales de un maestro es que desentraña la ley y los profetas, los misterios que están ahí, para dárselos a los hermanos. Mire, le voy a leer este versículo. Vamos a ver, Padre Santo. Yo creo que es que se me cruzaban los cables aquí, hermano, desde anoche se me están cruzando porque ahí después le cuento por qué. Mire, le voy a leer este versículo. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados. Las de los maestros de las colecciones, dice en la Biblia de las Américas, pero las demás Biblias dicen de las congregaciones, dadas por un pastor. Entonces aquí tenemos nosotros por lo menos 3 ministerios. Los sabios, los maestros y los pastores. Cuando miramos quiénes son los sabios, según la Biblia, dice, por lo tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. Yo os envío profetas, apóstoles y maestros. De ellos a uno los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Ahora, ¿por qué yo digo, qué chilero, y por qué no le pone usted sabio al evangelista? Sino que le puso sabio al apóstol, ¿verdad? Como dicen que usted es apóstol, entonces, no, miren lo que dice la Biblia, por favor, el contexto de este versículo. Por eso, este es el contexto en Lucas. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. Aquí dice, profetas, sabios y escribas. Aquí dice profetas y apóstoles. Entonces los sabios son apóstoles. Entonces cuando leemos Eclesiastés, tenemos que entender, las palabras de los sabios son como aguijones. Son como aguijones. Y como clavos bien clavados, las de los maestros, ahí aparecen ya apóstoles y maestros, dadas por un pastor. Ahí aparece el tercer ministerio. Ahora, ay, Dios mío. Bueno, yo creo que ya me di a entender, hermano. Mire, así, pues sin el ánimo de que salga ofuscado ni nada por el estilo. De veras, con todo mi corazón. Algunos no son pastores. La mayoría no son pastores. Reprendo, hermano Sergio. Yo no sé, ¿verdad? Yo solo estoy diciendo cuál es la categoría y la calidad de un ministerio primario. Entonces, en los ministerios existe, primero están los domas, que los pusieron arriba.
Después están los obispos, que los pusieron inmediatamente abajo. Después están los ancianos, que los pusieron más abajo. Después están los diáconos, que los pusieron más abajo. Y después está todo el resto de siervos. Entonces, yo sospecho que la mayoría de gente que cree que son pastores, realmente son obispos. Ahora, aquí quiero hacer un llamado, hermano, por el amor de Dios, hombre. Híjole, me metí en lío. Si quiere, conversamos. Si quiere, conversamos. ¿Verdad? Para no dejar lagunas. Pero la palabra obispo en el griego se dice episkopoi. Episkopoi lo que quiere decir es supervisor. Recuerden, es una palabra compuesta. Y una de las palabras que tiene metida es episinagoge, epignosis, episcopoi. Entonces, digamos, hay un montón de congregaciones y de movimientos alrededor del mundo que un obispo le llaman a lo que se le llamaría a un apóstol. Es decir, hay un así viejón, respetable, ¿va? Que tiene como esos 70 años y tiene 40 años de estar ministrando el evangelio y toda la cosa, pero no reconoce en su movimiento, no se reconocen apóstoles, pero es innegable que el tipo es un nerd, ¿verdad? Y es un hombre de Dios. Entonces lo más que se atreven a decirle es obispo. Ya no le dicen pastor, le dicen obispo. Una confusión tremenda. Porque le dicen, en inglés es bishop. En griego es episcopoi. Y en español es obispo. Pero no vaya a creer usted que me estoy agarrando un título de católicos, porque los católicos utilizan ese término, ¿verdad? Pero está en la Biblia. No dice la Biblia, pues el que anhela, buena obra desea. Y entonces empieza a dar los requisitos. Entonces, realmente, el orden jerárquico es, arriba están los dones ministeriales doma. Estos, a su vez, están encabezados por el ministerio apostólico, que es una especie de coordinador. No es que sea más grande, ni mayor, ni más... no, es un coordinador de los otros 4. Pero esos están hasta arriba. Abajo está un obispo, un episcopoi, un bishop. Y abajo está un presbútero o muchos presbúteros. Esos presbúteros son ancianos. Ahí entran también las ancianas. Cuando la Biblia habla de las ancianas en las epístolas, la misma palabra presbútero se la aplican a la mujer. Entonces, ¿vamos bien o vamos mal? ¿Quiere decir algo? Dígalo ahora o cae para siempre. Mire, le voy a decir entonces otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace un obispo? Vamos a ver si lo tengo aquí o lo voy a tener que buscar, porque es que, como le digo, se me cruzaron las ideas. Sí. Pero mira, papadito. Es que lo que me preguntó el hermano es, ¿habrían también obispas? Avispas, dijeron rápido los hermanos, ¿verdad? Entonces yo le digo, sí, pero es que en Cristo, bueno, no solo en Cristo, por ejemplo, en el mundo no puede haber ninguna presidenta. Lo que puede haber es una mujer presidente. Pero decir a una mujer que llegó a la primera magistratura, decirle presidenta, es una falta de conocimiento del idioma, de lo más desgarrador y triste posible. Porque de donde viene la palabra, digamos, gerente, presidente, viene de la palabra ente. Ente es alguien que existe, no es una enta. Entonces, en este caso, obispo tendría que ser de todos modos obispo, episcopoi. No le digamos episcopoia.
Sí, pero volvamos otra vez al asunto, pues. Vamos a ver si tengo por aquí el versículo que les quería decir. Porque hay uno en Hechos capítulo 20, pero es que no sé si lo apunté, hombre. No, aquí los tengo, miren, hermanos. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Aquí es Pablo despidiéndose porque ya no va a volver a pasar por ese territorio. En medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho. A ver. Paremos aquí. ¿Quién da los ministerios Doma? Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién constituyó a los obispos aquí? Ah, vaya. Entonces sí son un don de Dios. Pero no son un ministerio primario. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear. Pero mire qué tremendo. Es decir, ¿puede pastorear sin ser pastor? A ver. Yo voy a poner un ejemplo. Supónganse que se termina aquí la actividad y hermanos, nos vamos a ir, Dios los bendiga, que pin, que pan, que pum, y entonces empezamos a caminar allá para abajo y de repente mira usted un incendio, se está incendiando todo. Y usted, como no sé qué, usted es muy proactivo, usted agarra una cubeta de agua y va y le empieza a echar agua a la cosa esa y se apaga. Pero usted no era bombero, pero apagó el agua. Perdón, el fuego. Era para ver si me estaban poniendo atención. Como dijo aquel que se cayó, así me bajo yo y qué. Así me arrodillo yo. Pero de todos modos, echó agua, apagó el fuego, pero no era bombero. Yo me acuerdo que siendo yo un niño, yo vivía allá en el Valle de la Ermita, frente a la estación de tren, hermano. Ahora van a poner otra vez el tren. Mi hermana mayor dice que yo fui el que quemé la casa. La verdad es que yo no me recuerdo de semejante cosa. Yo creo que fue ella. Es más, como ella me acusó primero, entonces yo ya dije que hasta estaba fumando, ¿verdad? Pero ahí la cosa que se empezó a quemar la casa. Mi papá andaba trabajando, mi mamá andaba trabajando. Y ahí en la estación del Valle de la Ermita había un montón de carreteros. ¿Sí conoció a los carreteros usted, va? Que agarraban la carreta para hacer fletes y ya iban corriendo y todo. Los carreteros apagaron el incendio. Se fueron a meter a la casa y hicieron una fila y y apagaron el incendio. Ya cuando llegó mi mamá, que era la que primero llegaba, ya le llevamos el chisme, ¿va? Y gracias a Dios, bueno, toda la ropa estaba mojada, pero no estaba quemada. ¿Pero quién lo hizo? Una función por emergencia la hicieron los carreteros. Entonces aquí ellos están pastoreando, pero eso no los hace pastores. Eso no los hace pastores. Y no llamó solo a uno, llamó a varios. Dice el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios. Entonces no será que la mayoría de iglesias lo que tienen son obispos. Mire pues, yo ahorita dije no será. Pero estamos conversando. Porque eso es lo que hacemos acá. Conversar y que el Señor en su misericordia nos ayude. ¿Cómo voy de tiempo? Voy bien. Mire pues. ¿No será que aquellos hermanos que son pastores realmente son obispos administradores?
Porque aquí hay una palabra que habla de que los obispos deben de ser administradores. Quiero ver si la encuentro. ¿Cómo dice? Sí, Tito 1:7. Irreprensible como administrador. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Entonces, ¿qué es un administrador? A ver, ¿qué es administrar? De alguna manera es alguien que está poniendo un orden, ¿verdad? Dice, hagamos esto acá, está dando vía. Eso es lo que está haciendo un administrador. Entonces, ¿no será que aquellos pastores, que son llamados pastores, y que sí alimentan a su rebaño, pero no ellos mismos? Miran que viene un hermano de viaje y rápido le dice, vos, ¿y será que puedes predicar este domingo allá en la iglesia? Pero ¿no estás tú ahí, pues? Sí, pero ya que tú estás. Sí, pero al mes siguiente viene otro amigo. ¿Y no será que tú podrías predicar? Y otro, y al final de cuentas, lo que está haciendo es administrando, no es pastor. No es pastor. Y claro que nosotros vamos a coincidir y a ayudar, pero digamos, en algunos casos, por ejemplo, a mí me dicen, ¿será que pueden enviar gente de evangelismo para la iglesia? Pero ¿y no estás tú ahí, pues? Sí, porque si eres pastor, deberías estar formando a los de evangelismo. Pero si no los has formado y estás trayendo de otro lado, es porque eres un administrador. ¿Será que, hermano, que puede venir el hermano fulano de tal para enseñar de los diezmos? Claro que sí, que vaya. Porque nosotros lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, pero ¿no será que esa persona lo que está haciendo es administrar y ahí se siente en su mero caldo? Y la gente está contenta. Porque le llevan una dieta balanceada, pero el ministro que está al frente no es el mero. Y una de las armas, o de las herramientas, mejor digámosle, del pastor es su voz. Mis ovejas. Si nunca predicas, ¿no será que no eres pastor? No será, tampoco te estoy defenestrando ni nada por el estilo, ¿ah? Solo te estoy diciendo, ¿no será que mejor deberías decirle, Señor, yo soy pastor o soy obispo? Porque es que, mire usted, es que el ministro primario tiene cosas inherentes, son tácitas a él. Él tiene cosas que no se las puede desprender. Y una de ellas es el amor por la palabra, el estudio de la palabra, la predicación de la palabra, el trasladar la revelación de Dios. Pero cuando alguien no es ministro primario y anhelaba obispado, anhelaba buena obra. Muy buena obra anhelaba, y Dios se la concedió, pero no necesariamente podemos decir que ese es un pastor. Repito, yo no estoy diciendo que tú no seas pastor, yo estoy conversando aquí al aire y al que le venga el guante. Perdón, ahorita denle un aplauso al rey. Va, mire pues. Mire lo que dice el hermano Giovanni. Pero sí puede evolucionar a pastor. No. Es decir, mire pues, mire. Supóngase que yo soy químicamente puro apóstol. Entonces, ¿estoy en la congregación? No como un pastor. Estoy como un obispo. Si yo soy químicamente puro apóstol, no importa que la cantidad de ovejas que hayan, realmente
Lo que estoy haciendo es administrar. ¿Soy un obispo? Es que ser obispo no es malo. Entonces, mire. Hay iglesias que están siendo obispadas por apóstoles, por evangelistas, por profetas. Pero el hombre que está ahí no tiene el llamado a hacer, o el llamado pastoral. Él es un ministerio doma que está fluyendo en otras áreas, pero tiene a su cargo una sede ministerial en donde él está siendo un obispo. De cardíaco, ¿ah? Mire. Señor, ayúdame, por favor. Lo llaman a usted a las 3 de la mañana todos los días, y no son los cobradores de las tarjetas de crédito. Son ovejitas. Hermano, mi marido me pegó. Y al ratito lo llama, como a la media hora, lo llama el que le pegó a la mujer. Ay, hermano, le tuve que pegar porque me amenazó con un cuchillo. 3 de la mañana. Y se levanta usted. Ahorita voy para allá. La esposa le dice, ¿a dónde vas, mi hijo? Tengo que ir a arreglar un asunto, ya vengo. Y se va. Hermano, esto solo lo hace un pastor. Sinceramente. Dice que me tengo que callar porque ya metí en Dios a un montón. Está pendiente de las ovejas. Y los persigue, los lleva, en el buen sentido de la palabra, los persigue. ¿Va? Se llega a meter hasta, a veces, a sacarlo de una cantina al cuate. Eso tiene que ser un corazón de pastor. No toda la gente hace eso. No toda la gente hace eso, pero está a cargo de una iglesia. Entonces, ¿no será que es un obispo? ¿No será que es un administrador? ¿No es malo ser un administrador? ¿No es malo ser un obispo? ¿Quién dice? Lo que pasa es que nosotros queremos estar en el top 10. De una vez hasta arriba. Ahí, lo máximo, eso es lo que yo voy a hacer. No, lo que Dios nos ponga. La cosa es servirle. Digo yo, pues. Hermano Sergio, ¿y qué pasaría si Señor dijera que usted no es pastor? ¿No le dije que ya me lo dijeron, pues? Y yo lo acepté. Y está bien, hermano. Usted. Sin embargo, a través de la voz, empecé a pastorear, y el Señor empezó a hacer cosas tremendas. Aquí vemos otra cuestión del que anhela obispado. Vamos a ver, palabra fiel es esta. Sí, y se terminó el tiempo, ¿verdad? Pero espérenme un ratito, por favor. Son las 12. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer, pero es necesario, dice el siguiente versículo, que sea marido de una sola mujer. Entonces aquí ya pone otra característica, otro requisito para ser obispo. Tiene que ser casado. Tiene que ser casado. Pero un pastor primario, no necesariamente. Porque dentro de los dones ministeriales doma, Pablo y Timoteo no eran casados. Él lo dice claramente, no eran casados. Algunos dicen, no, lo que pasa es que Pablo sí era casado, pero era viudo. Pues yo no he encontrado en la Biblia que diga eso. No, que como era miembro del Sanedrín, tampoco he encontrado que fuera miembro del Sanedrín. Entonces, si todos los miembros del Sanedrín tenían que estar casados, no he encontrado eso. Eso es sacar una premisa de algo que no existe. Él dice que no tiene mujer. Él dice, y que Timoteo tampoco. ¿O acaso solo Timoteo y yo no tenemos derecho a traer una hermana con nosotros, así como lo hace Pedro y los demás apóstoles? O sea, hay casados y hay solteros dentro de los doma, pero obispos no, los obispos tienen que ser casados.
Está cardíaco, ¿ah? Bueno, ¿sabe qué? Hagamos una cosa. No va a salir de acá. Platiquemos. Sí, hermano, necesito que me ayuden con el micrófono, porque las preguntas de ustedes me van a dar mayor claridad a mí y a usted. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Buenos días, apóstol, Dios los bendiga. Buenos días, hermano. En base a la instrucción del jueves pasado, donde usted enseñaba que el pastor y el maestro, pues es un mismo trabajo, Sí. ¿verdad? Una iglesia que está siendo pastoreada por un obispo, al no tener un pastor toma, ¿quién pone la tau a ese pueblo? Excelente pregunta. Es que mira, pues, es que por eso es que es bueno que conversemos, ¿verdad? Lo que pasa es que los 5 ministerios, su función es equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quiénes son los santos? ¿A quiénes le llama santos? En la Biblia generalmente los santos profetas y los santos apóstoles. No son los santos de los últimos días, ¿verdad? Sino que, entonces, parecería ser que la función ministerial del ministerio Doma es equipar a los que están en eminencia. Y entonces por eso es que ellos pueden fluir en la unción sin ser de esa unción, porque ellos pueden pastorear sin ser pastores, pero así pueden. Por eso le leí Eclesiastés 12, en donde dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las palabras de un maestro dadas por un pastor. Entonces la gente que está al frente de una iglesia es equipada. Pasa un apóstol y los equipa con los aguijones. Pasa un maestro y los equipa con los clavos. Pasa los demás ministerios y equipan a ese ministro. Entonces él, cuando se para, ministra con esa unción, pero también él conoce sus límites. Y entonces ahí es cuando dice: no, yo aquí necesito que venga alguien. Yo aquí esta batalla no la puedo pelear yo porque hay potestades. Ustedes saben que las potestades son por jerarquías también, ¿verdad? Entonces yo necesito que venga fulano de tal para que ese enfrente a esa potestad y la eche fuera, y yo seguir ejerciendo el ministerio. Pero él es un administrador, él es un hombre lleno del Espíritu Santo. Es que yo debería de haber hablado, yo debería de haber ponderado y elogiado y hasta echarle incienso al obispado para que todos anhelaran ser obispos, ¿verdad? En vez de... Pero entonces, él puede administrar. Digamos, él está, yo sé dónde moras, en donde tiene Satanás su trono, donde habita Satanás. Entonces, pero él es un obispo. Entonces él dice: hermano, aquí hay una potestad bien grande. ¿Será que pueden venir? ¿Será que pueden? Digamos, cuando hacemos el retiro de México, esta última vez, un hermano se paró y empieza a decir sus necesidades, las de la iglesia. Hermanos, yo quiero que ustedes hagan el retiro de pastores porque allá con nosotros, porque siempre lo han hecho en el sur de México, y hasta nos puso porcentajes. Solamente lo han hecho una vez en Monterrey. Necesitamos, y miren, aquí arriba, en el norte hay una potestad de narcotráfico, hay una potestad, y nos empezó a poner todas las potestades que hay. Y nosotros necesitamos que ustedes lleguen, porque la unción que ustedes llevan, el ministerio que ustedes tienen y las potestades angélicas que están a favor de ustedes, van a ir a desbaratar aquello. Él está siendo un administrador ahí. Él está siendo un administrador que dice: no, aquí yo necesito refuerzos. Entonces, ¿quién pone la TAU? La tendría que poner el mismo ministro, o invitar a hermanos que tienen ese fluir para que le pongan la TAU. Y eso debemos de ser cuidadosos los que somos invitados a diferentes iglesias, porque somos solamente eso, invitados. No se trata de ir a imponernos y a imponer nuestra autoridad. Somos invitados para una función específica. La autoridad en ese lugar es el obispo o pastor. Apóstol,
Sí, hermano. De hecho, en el mismo versículo donde se describen características del obispo, también dice que tiene que ser apto para enseñar. Sí, claro. Y dice, estas cosas, delégaselas a gente que sean capaces de enseñar. Sí, pero eso no quiere decir que sean maestros, ¿verdad? Porque hay un don que es el don de la enseñanza. Entonces, que sean capaces, aptos. Pero por favor, no porque seas apto para enseñar, te sientas que eres un maestro. Tiene que ser un llamado. Tiene que ser un llamado. Sí, hermano, ¿por dónde va la cosa? Ok, parece que quedó claro. Sí, claro. Tal vez con respecto a lo que usted mencionaba, que en el orden de los ministerios primarios, el pastor también tiene que ser maestro. Pregunto, ¿puede haber maestros que no sean pastores? Sobre todo con los versículos que vemos, que por ejemplo, en la iglesia primero apóstoles, luego profetas, tercero maestros. Yo creo que sí. Yo creo que sí pueden haber, pero que tarde o temprano van a ser llamados al pastorado. Que crecieron más en una forma, en un don, y que al final de cuentas van a poder llegar a crecer en el otro. Si al principio ellos son solo maestros, pero conforme pasa el tiempo, Dios los va a meter en el fluir, porque ahí lo que dice es pastores y maestros, ¿verdad? Pastores y maestros. No dice pastores por aparte y maestros por aparte, pero creo que sí pueden haber maestros que estén funcionando como tal y que en este momento no estén a cargo de ninguna iglesia, pero que ese no va a ser su estadio final. Van a tener que encargarse de alguna iglesia. Perdón, y otra pregunta. Lo que comúnmente llamamos obreros, ¿dónde quedan? Bueno, nosotros les hemos puesto obreros, y claro que la Biblia también nos habla de obreros, ¿verdad? Yo diría que estos son los dones ministeriales que nosotros utilizamos como ministros primarios para ir a apoyar iglesias que generalmente están siendo pastoreadas, ya sea por un pastor del ministerio Doma o por un obispo, ¿no? Entonces, mientras se va consolidando esa iglesia, nosotros le estamos enviando gente que ha dado buen testimonio dentro de nosotros para poderlos ir a apoyar y apoyar y apoyar. Claro, algunos obreros llegan a sentirse pastores, pero eso es lógico dentro del pensamiento humano. Todos siempre queremos, por eso mi apóstol decía, mira, nunca tengas un segundo en la iglesia porque el segundo siempre quiere ser primero. Entonces me dijo, poné varios pastores adjuntos por seguridad de ellos, pero no pongas uno, porque el segundo siempre quiere ser primero. Y dije, bueno, eso me dijo él en su sabiduría apostólica, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos 10. O sea, para agarrarse conmigo, primero se tendrían que agarrar entre ellos. Sí, hermano. Apóstol, en la relación de oveja pastor y cuando existe la transición de padre y que la oveja debe evolucionar a hijo, ¿en qué papel queda el obispo ahí? ¿A quién llamar para ese sello? Es que, mira, papadito, la cuestión de la paternidad y la maternidad está no está muy entendida. La gente cree que solo puede haber un padre. Y no es así. Eso no es así, según la Biblia. Entonces, a mí hay gente que me dice abuelo. Y yo no les digo nada, está bien, si eso los hace felices. Pero no es así. Ellos me dicen abuelo porque ellos reconocen que su pastor me reconoce a mí como su padre espiritual, y entonces ellos dicen, pero este es mi pastor y este es mi padre, y entonces de plano que el papá de él es mi abuelo, ¿ah? Pero cuando vemos en la Biblia, dice que Abraham, nuestro padre, no nuestro abuelo. Entonces, y que Sara, nuestra madre, no nuestra abuela tampoco. Entonces existen varias clases de padres. Lo que hay que tener mucho cuidado es que dentro de una iglesia, al que se le reconozca en la función de paternidad,
y maternidad, ya sea al obispo y o pastor, porque si no va a causar mucha confusión y va a haber mezcla, va a haber división, y hasta una especie de adulterio espiritual, ¿verdad? ¿Te imaginas que alguien reconozca mi paternidad aquí en la iglesia, pero la maternidad que reconoce es la de la hermana fulana de tal, que no es mi esposa? Entonces, ¿cómo puede decir que yo soy su papá y la otra su mamá? Entonces, ¿en qué lío me está metiendo a mí? ¿Verdad? Entonces ahí hay que ser cuidadoso y enseñar. Pero yo creo que la paternidad y la maternidad espiritual son unas cosas tan lindas que van pegadas, van paralelas, pero no necesariamente le pertenece solamente a un ministerio de tipo doma, sino que puede ser un obispo, puede ser un anciano que está a cargo de una iglesia, que sería el anciano gobernante y yo, obispo. No sé si me di a entender. Amén. Es que, hermanos, disculpen, yo no les estoy quitando, yo no estoy diciendo ustedes no son pastores, así que me entrarán en las iglesias. No, hombre. Yo no estoy haciendo eso, yo solo estoy diciendo, ¿no será que están funcionando bajo un título que no es el que les corresponde? Pero no todos. Eso lo tienen que definir ustedes, no yo. Yo solo estoy trasladando la palabra. Entonces ustedes ahora lo que van a tener que hacer es ir delante del Señor y decirle, Señor, ¿yo qué soy? Ay, mi hijo, tú no, ni a diácono llegas, le vas a decir, ¿no? Hermano, ya mi oveja, nada. Buenos días, apóstol. Sí, Romanos 12 nos habla de que teniendo un solo cuerpo, el cuerpo tiene diferentes miembros y que cada miembro ejecute su propia función. Pero también vemos, por ejemplo, en el caso de Luzbel, que dice, subiré al cielo. Ajá. Y pondré mi trono a la par del trono de Dios. Entonces, de alguna manera, quería ver como una usurpación de una función que realmente no era la de él. O el espíritu absalónico o el jezabélico también, que tiene que ver con ese tipo de gente que no está conforme en donde Dios lo tiene, sino que siempre quiere como que usurpar o desarrollar una función que no es la propia. Sí, claro. Creo que esa sería una gran diferencia entre el que es verdadero siervo de Dios, el que conforme el corazón de Dios. Porque miren hermanos, si Dios nos dice, nos pide, nos ordena que hagamos tal o cual cosa, con gusto le hacemos, pienso yo pues. Pero si para la pura fuerza nos tienen que reconocer en una posición que no es, ahí hay un problema en el corazón. Uno de los pastores, uno de los ministros que cubrimos, me contaba que hicieron una reunión en donde llegaron altas autoridades del país y llegaron ministros de otras denominaciones. Y entonces uno quería que cuando lo presentaran no dijeran el pastor fulano de tal, sino que el altísimo comisionado de parte de no sé qué institución para la no sé cuánto evangélica, y quería un gran título. Pero entonces le dice el hermano, pero entonces ¿en qué estamos usted y yo? Aquí no es de venirnos a lucir nosotros, aquí es de que vamos a bendecir a nuestra nación. Y grandes clavos, porque hay gente que sí lo que quiere es ser reconocida. Yo le he contado, no sé si le he contado, que en algún momento estábamos en Honduras nosotros y se les dieron diplomas de asistencia a los pastores. Entonces el hermanito que estaba al frente empezó, fulano de tal, el pastor fulano de tal, el pastor fulano de tal, el pastor fulano de tal, y después no decía pastor, sino que solo decía fulano de tal, pastor, porque eran un montón. Entonces de repente llamó a uno y no dijo pastor. Entonces se enfureció, agarró sus cosas, se salió de la iglesia y se vino para Guate. Porque cuando le entregaron el diploma no le dijeron el pastor. Entonces ahí hay un problema de corazón. Por eso tiene que ser conforme al corazón de Dios. Pero sí, esa cuestión, la usurpación es terrible, hermano.
Pero bueno, Apóstol. ¿habrá alguien más que quiera decir algo? Apóstol, ¿Dónde? No me grites. bendiciones, apóstol. O en el caso del movimiento de los salmistas, ¿serán obispos, hermano? No, yo creo que los salmistas son un cuerpo ministerial de apoyo a las iglesias que deben de ponerse bajo la autoridad de los obispos o de los pastores o de los ministerios domas. Porque para empezar, ellos no están ministrando, ellos no están pastoreando, ¿verdad? Ellos lo que están haciendo es fluir en el mejor de los casos, si Dios les está dando esos himnos que pueden tocar el corazón de Dios y el nuestro, ellos lo que van a estar haciendo ahí sería ministrar, apoyar, ayudar, pero no están pastoreando. Entonces ellos no pueden ser vistos como obispos, porque además de eso tendrían que tener ancianos a su cargo, porque si ellos son episcopoi tienen que tener ancianos que ellos supervisan. Bendiciones, apóstol. Una pregunta. En la iglesia no es pastor, sino que es obispo. Entonces, ¿quién va a entregar cuentas por esas ovejas? No, el que está a cargo. Porque si no es pastor llamado, sino que solamente es un obispo. No importa, las responsabilidades son iguales. El llamado es distinto para diferentes cosas. Y le van a pedir más al pastor, desde luego, porque él tiene que fluir el magisterio. Pero el obispo también le van a pedir cuentas. Y por eso es que dicen que tiene que tener un montón de requisitos. Sí, ¿alguien más quiere decir algo? Que lo digan ahora. Sí, hermano. A la hora que un pastor, sí. Si un hermano pastor invite a otro pastor para que vaya a hacer un refuerzo de, por ejemplo, del diezmo, ese pastor en ese momento deja de ser... No deja de ser. No deja de ser. A lo que yo me refiero es cuando lo vuelve una rutina, que yo aquí no voy a hacer nada, me voy a sentar a oír, pero el lunes le toca predicar a fulano, el miércoles a mengano, el viernes a perencejo, el domingo ya invité a no sé quién, y incluso ni siquiera tiene su grupo de alabanza, porque no se ha esforzado en ello, sino que el domingo invito al grupo de alabanza de la iglesia del hermano fulano, y que entonces él es un administrador. Pero si una vez, porque es que uno como ministro, como pastor, uno puede decir, necesito un expertise de alguien, necesito un empuje de alguien en lo profético o en la liberación de demonios. Entonces ya sé lo que voy a hacer ahora. Y entonces arma su seminario de liberación de demonios, ¿verdad? Invita a varios ministros y el montón de chamucos fuera, ¿verdad? Pero él ahí está trabajando estaba organizando, administrando, pero eso no le quita su categoría de pastor si lo fuera, ¿verdad? Pero es un administrador. Otra cosa que no me han preguntado, es que todos, seamos o no, aunque ya lo dije más o menos, seamos o no ministerios domas, todos podemos fluir como obispos. Jesucristo, pastor y obispo de nuestras almas. Sí, exacto. Jesucristo era pastor y obispo de nuestras almas. Entonces, sí, es que les digo, se quedan un montón de cuestiones en el tintero, ¿eh? Pero digamos, y no solo eso, nosotros como ministerios primarios también podríamos llegar a ser ancianos, pero no de edad. A ver, Pablo lo dice, Pablo anciano entre vosotros, Juan también lo repite que él es anciano. El anciano. Entonces, ahí ¿cómo se puede ver? Ok, ahí de la forma como hay que verlo es congregacional. Digamos aquí tenemos ancianos que son congregacionales. Cuando ellos salen de la iglesia y van a visitarlo a usted, él ya no es anciano ahí, aunque le pongan anciano. Pero no es anciano, es un invitado. Ya sea que vaya a ministrar o no.
porque él no es anciano de esa iglesia. El anciano no es un ministerio doma. Él es simple y sencillamente un anciano donde está. Mire, yo tuve bastantes batallas por eso, porque había un mal concepto de algunos hermanos cuando estábamos en la anterior misión, y entonces venían aquí a la zona 5, algunos que eran diáconos de allá, y le querían mandar a los diáconos de aquí. Entonces yo me los tuve que parar en seco. Entonces me dijeron, nos vamos a quejar con el apóstol Río, quejate, papadito. Pero aquí no vas a venir a mandar, aquí están los propios ancianos, los propios diáconos, y los tienes que respetar, ¿verdad? Porque él sería, si me ayudan para ponerle un nombre, bautizarlo, sería un anciano regional, no, local es la palabra, ¿verdad? Un anciano local, ok. Pero, supongamos que entonces venimos nosotros acá, hicimos, hermanos, disculpen, todos nosotros tenemos una reunión en donde vamos a dar algunos parámetros a seguir y vengan los pastores, obispos, vengan. Ahí puedes llegar a ser ancianos, ya no locales, sino que de la misión. Pero si después hay una reunión interdenominacional y entonces me dicen a mí, usted vaya porque usted es el apóstol que cubre la misión, entonces yo cuando llego allá me convierto en un anciano en medio del cuerpo. No voy como el apóstol, voy como un anciano y ellos también van como ancianos. Entonces existen diferentes tipos de presbiterio. Ay. Se me olvidan algunas cosas, hombre, pero sí es importante que establezcamos esos órdenes. ¿Alguien más quiere decir algo? Amén, apóstol. Dios te bendiga. ¿Dónde? Acá. Acá, pero ¿dónde? Allá. Va. Hermano, con una pregunta conforme a la mujer. ¿Puede ser la mujer pastora y maestra o pastora y unción magisterial? No, la persona que va a ser pastora definitivamente le tiene que acompañar el otro ministerio, según Efesios capítulo 4. Es que miren, hermanos, cuando lo leemos, a mí me causó un poco de duda y me fui a investigar. Cuando leí eso, miremoslo, vamos a ver, Padre Santo. Cuando lo leímos, vamos a ver, sería Efesios capítulo 4, versículo 11. Entonces, si lo podemos poner ahí, por favor, en las pantallas, mis hermanos, de video. Entonces dice, yo utilizo la versión King James porque me parece que la Strong Concordance y todas las demás herramientas de estudio están más precisas en el idioma inglés. Entonces, si usted utiliza las del idioma español, pues sígalas usando, pero siempre compárelas, porque hay cosas que no aparecen ahí. ¿Qué pasó, chicos? Bueno, entonces dice, y él le dio a unos apóstoles. Entonces la palabra algunos apóstoles es esta palabra 3588. Hermanos, ¿qué pasó? Es la palabra 3588 que quiere decir algunos. También se puede traducir a otros. Pero cuando llega a los últimos dos, ya no repite esa palabra. ¿Qué pasó? Bueno, ok, dejémoslo. Quería mostrárselos, pero bueno. En la última parte, se los voy a leer. Dice, él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, a unos maestros. Esa palabra unos no es algo que ellos pusieron así por así. Eso está en el griego. Pero cuando llega a unos pastores y maestros, no ponen la palabra unos, sino que la palabra y, que es la 2532, que se dice kai. Ok. Entonces, tiene que ir acompañado. Un verdadero pastor desarrollado en su máxima plenitud debería tener el ministerio
pastoral también, pastoral y magistral. Ahora, aquí nos metemos en algún otro lío, ¿eh? Pero como no lo mencionaron, tampoco lo voy a mencionar yo. Pero no, eso no debe ser aquí, Huguito, porque aquí no hemos tocado nada. Los culpables, no sé por qué. Alguien lo ha de haber switchado ahí en video o a saber en dónde, yo no sé nada de eso, pero bueno, solo quería mostrarles el versículo. ¿Hay alguien más que iba a decir? No. Las obispas, pero ustedes ya las dijeron. Las obispas. Yo sí creo que hay hermanas que fluyen en eso, como obispas, como administradoras, pero que es cuesta arriba, hermano. Mira, los mismos requisitos que están para los ministerios DOMA no son para los obispos. Ya lo dije. Los otros podían ser solteros, los obispos no. Entonces, podría ser que en los DOMAS hubiera mujeres y en los obispos no. Podría ser. Ok, pero dentro de los DOMAS sí. Pueden haber hermanas que son profetas o también pastoras o evangelistas, menos apóstol. Porque la Biblia describe que no puede, tiene una limitante bien gruesa. Amén, hermanos. ¿Qué? No, ese no es el mío. Ahora me enojé, dijo aquel. A ver, mira, ¿alguna otra pregunta? Ninguna. Va. Aquí. ¿Dónde? Aquí, apóstol, Dios lo bendiga. ¿Dónde estás? Acá, en la cabina de sonido. Ah, bueno. ¿No sabes qué es lo que está pasando por ahí? O sea, sí, Dios cuéntame. lo bendiga, apóstol. Amén. Es que el texto de lo que dice 2 de Pedro 2:25, que habla de pastor y maestro. Primera de Pedro. 2:25. Sí, pero... En la versión oso, del oso. Pastor y obispo de vuestras almas. Exactamente, perdón, pastor y obispo. Sí, pero ¿qué sería ahí? Es que mira pues, al Señor Jesucristo es al único que se le dice pastor en el Nuevo Testamento. No hay otro nombre. Ya lo dijimos desde el principio. Pueden haber profetas, evangelistas, maestros y apóstoles que tienen nombre propio, pero pastor solo Jesús. Y entonces a Jesús se le dice por lo menos de 5 formas distintas cuando se habla de pastor. Se le dice el buen pastor. El buen pastor es kalos, el kalos poimén. Se le dice el gran pastor. Ese es el mega poimén. Se le dice solamente poimén, el pastor. Allá van 3. Se le dice el pastor y obispo de nuestras almas. Y se le dice el pastor, el príncipe de los pastores. Entonces, estas 5 funciones que se le añaden al pastorado ahí, que están vinculadas, son funciones de los ministerios DOMA. Entonces, el obispo está íntimamente ligado con la administración de una iglesia. Entonces, sería el príncipe de los pastores, nuestro Señor vendría a ser como un apóstol, ¿verdad? El buen pastor, el kalos pastor, el que da su vida por las ovejas. Y así cada uno de ellos, el pastor y obispo de nuestras almas. Pero son 5, pero solo a él se le aplican. No se dice, y Matías era pastor. No. Y Jeremías era pastor. En el Nuevo Testamento no se menciona ninguno con nombre. Y los pastores que se mencionan con nombre serían los únicos, aquellos que verdaderamente estaban cuidando ovejitas cuando vino la anunciación. Pero pastores ministeriales no aparecen con nombre. Eso, repito, que no indica que no hay pastores. No, porque por eso les leí Jeremías 3:15. Yo les daré pastores conforme mi corazón, que los pastoreen con conocimiento e inteligencia. Amén. ¿Alguien más? Guardián. Sí.
como guardián, aunque la palabra original es episcopoio. ¿Ah? Sí, hermano. Digamos que uno de los llamados de los ministerios primarios es a la palabra, ¿verdad? A la oración y a la palabra. Sí, hermano, entonces, mi pregunta es para que el pastor no se convierta en un gerente de la iglesia. ¿Podría tener bajo su autoridad a un obispo que ejerza funciones administrativas? Sí, pero ¿sabes qué? Mi consejo es no los nombren. Porque ya solo le ponen título y la cosa se echa a perder. Mejor deleguen la función calladito con el conocimiento que ustedes tienen. ¿Va? Este va a ser el obispo de aquí. Okay. ¿Verdad? Y recuerden el consejo que me dio el doctor Ríos a mí también, ¿verdad? Varios, que hayan varios. Sí. Okay, gracias. Sí. Por lo menos que este supervise tal cosa, este supervise tal cosa, y tú te conviertes en un supervisor de ellos. ¿Verdad? Amén. Y eso de la función de ser gerente de la empresa es demasiado importante, de la iglesia es demasiado importante. Eso no es un ministerio que vamos de hacer de nuestro de él, ¿va? Las mesas. No. Miren, ¿qué hacemos nosotros? Si aunque tengamos un talento extraordinario, no tenemos gente que pueda administrar? No se hace nada. Yo aquí tengo la dicha de tener, digamos, en el caso de mi hijo Sergio, que es el que organiza, por ejemplo, la preproclama y la proclama, y yo no me meto en nada de eso. Él es el que lo organiza y pone aquí y lo pone con otra gente que él ha venido entrenando en aspectos de seguridad, mi otro hijo, y así sucesivamente, y que son de alguna forma para mí como obispos, pero no los he nombrado obispos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, entre paréntesis, ya viene la preproclama y la proclama. Entonces, quiero cerrar con esto, diciéndoles que necesitamos a todos los hermanos que tengan los vientos, saxofón, trompeta, todos los vientos, todos los bronces les dicen, ¿verdad? Para que vengan y se acoplen como en los años anteriores. Ha sido algo extraordinario. El coro también, que todos ellos participen, porque hermanos, los hijos nuestros de las diferentes iglesias quieren participar, pero no hay tiempo. Entonces, si los ponemos así juntitos, de esa manera, hay más compañerismo y es algo extraordinario. Mándenlos. Para la preproclama, yo estoy suplicándole a Dios a que hagamos, que me dé la guianza a Él, porque sí va a ser todo el día, ¿verdad? Y vamos a hacer una fiesta, hermano. Vamos a hacer una fiesta. Y tal vez para la preproclama, quiero contarles, este es un pensamiento en voz alta. Quiero contarles que para la preproclama yo quisiera hacer un collage. La palabra mezclar no me gusta, pero hacer un collage entre algún director de alabanza de alguna iglesia con un grupo de alabanza de otra iglesia. ¿Sí me doy a entender? Entonces también se van juntando más y más y se van conociendo y dejamos por un lado, si es que hay sectarismos y cosas así, ¿verdad? O competencias. Entonces estén pendientes porque a algunos de ustedes, de algunas de sus iglesias, les voy a solicitar yo eso. Mándenme su grupo de alabanza, sin director. Y entonces les pongo un director. Ya tengo un par de directores que están buenos. Ahí va a ver que va a estar bonito. Bueno, ok, si quiere, hoy sí nos columpiamos, me pasé media hora, entonces, pero culpa suya porque usted es de las preguntas, ¿ah? Oremos al Señor. No sé si hay algo que tengan que anunciar. Hermanos, échenme una mano con los mesh. Ya estamos a la mitad del mes de noviembre, hoy nos tardamos un poco por todas las cosas que se nos opusieron para el Campo Marte, pero ya lo tenemos, entonces necesitamos que se lleven los mesh, que sus ovejitas lo pongan, y también los, ¿cómo se llama? Los afiches. ¿Qué ibas a decir, hijo? ¿Dónde estás?
Bueno, ok. Violines también, ¿verdad? Necesitamos violines, hermano, qué cosa más linda. ¿Eh? Vamos a ministrar las ofrendas en lo que se prepara aquí. Hermano, vamos a hacer una oración. Padre, en nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Permite que vayamos obteniendo un poquitito más de conocimiento conforme pasa el tiempo y conversamos de esto, para que no seamos tan dogmáticos, Señor, en el nombre de Jesús, sino que pues encajar en lo que tú quieres para nuestra vida. Bendícenos con la palabra esta, Señor, y que no la rechacemos, sino que reconozcamos lo que debe ser reconocido de parte tuya. Bendecimos las ofrendas y los diezmos que tus siervos traen al alfolí apostólico. Gracias, Señor. ¿Pueden mis hermanas pasar llevando los alfolís para ministrar los diezmos y las ofrendas? Pueden pasar. Ahorita ya no tenemos alabanza, o van a subir los de la alabanza todavía. Suban por si los hermanos. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos acá? Preproclama. Aleluya. Sí, pero no hay todavía imagen. No hay imagen. No.